Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a el tema número 3 de esta unidad, en la cual estamos desarrollando cursos relacionados al derecho penal. Estamos nosotros muy contentos de ya poder ir concluyendo estos temas que van a servir para el desarrollo de tu profesión y de tus conocimientos. Pero no podemos concluir la historia y el tema del derecho penal sin llegar pues a un punto en el cual tengamos que repasar algunas de las principales ciencias que colaboran con el derecho penal. Aclarado ya el tema pues del delito, de los orígenes del delito, de la norma penal, de la ley penal, del proceso en un delito, tenemos entonces que tratar de preguntarnos de dónde se originó el delito, cuáles son las razones para que ello ocurra. Hay una ciencia que estudia las razones del delito, que trata de descubrir cómo se originó y por qué el de su existencia. Esta ciencia no es el derecho penal. Sin embargo, está tan vinculada al derecho penal que muchos de los conceptos que una ciencia y el derecho penal utilizan son muy semejantes. Y también es importante resaltar cómo el derecho penal se apoya en esta ciencia para que de esta manera poder llegar, ¿no?, a legislar, a crear leyes que puedan pues proteger no solamente los bienes jurídicos en sí mismos, sino también proteger a la persona humana. Entiéndase a la persona humana como a la víctima e incluso al agresor mismo, porque la ley penal pues tiene varias dimensiones y una de ellas es el de proteger a la persona. Toda ley penal tendrá como objetivo, entre otros, el de poder proteger a la persona, sea esta víctima o sea también el mismo agresor. Vamos entonces a iniciar el estudio de este tema número 3, estudiando la ciencia de la criminología. Vamos con la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub, la criminología. Bien, como dije, vamos a empezar a leer uno de los tantos conceptos que en esta oportunidad vamos a considerar cuando empecemos a reflexionar acerca de la criminología. Vamos a empezar por este concepto que es muy sencillo. Criminología es una ciencia de carácter multidisciplinaria que basa sus fundamentos en conocimientos propios de la sociología, de la psicología y de la antropología social. Bien, vamos a volver a leer la diapositiva. Allí dice que en principio es una ciencia de carácter multidisciplinaria. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que la criminología en sí misma no es una ciencia pura, no es una ciencia que necesite solamente de una forma de estudio, de una rama de la disciplina y de solamente algunas técnicas. En realidad la criminología se basa y se apoya en otras ciencias que también van de la mano con ella. Estas subciencias y la existencia de ellas entonces le da su carácter de multidisciplinaria. Es decir, la criminología no es una sola disciplina en realidad, sino que tiene que ver con varias otras disciplinas que van a coadyuvar a que la criminología logre sus objetivos de estudio, en este caso de la criminalidad. Y la diapositiva menciona algunas de estas ciencias que serán parte de las disciplinas que apoyan a la criminología. Una de ellas, por ejemplo, es la sociología. ¿Por qué la sociología? Porque podemos encontrar, al estudiar la sociedad, la sociología es la ciencia que estudia a la sociedad, podemos encontrar que al analizar algunos fenómenos sociales, podemos comprender y entender, no justificar, pero sí entender y comprender la existencia del delito. Por ejemplo, cuando vemos que en una sociedad hay una mala distribución de la riqueza, o hay injusticia, o hay abuso de poder, o hay atropello de derechos humanos, ¿no? Obviamente, entonces, estos fenómenos sociales, ¿no?, que ocurren pues al diario en una comunidad, van a justificar, o en todo caso explicarnos, no justificar, explicarnos el por qué existen ciertos delitos. Imaginemos una sociedad, ¿no?, imaginemos una sociedad en la cual la corrupción forma parte, ¿no?, de la vida cotidiana. Obviamente, ¿no?, esta sociedad está más propensa a ser una sociedad criminal y a altos índices de criminalidad que una sociedad que ha sido educada dentro de valores medios o dentro de principios éticos. Los fenómenos sociales entonces y las realidades sociales pueden también explicarnos
el por qué existe la criminalidad. Si hay mucha pobreza, puede ocurrir, ¿no? Si hay injusticia social, puede ocurrir. Si hay abuso de poder, puede ocurrir. ¿Puede ocurrir qué? Puede ocurrir que se vuelvan en detonantes de actos criminales, en detonantes de actos antijurídicos. Entonces, la sociología nos puede dar algunos fundamentos para explicar la existencia de la criminalidad. Ahora, así como la sociología, también la psicología podrá explicarnos, pues, al menos aclararnos el por qué existe la criminalidad. Como tú sabes, la psicología es el estudio de la psiquis, ¿no? Es el estudio de las emociones, de la mente, del ser humano. Podemos encontrar, al estudiar en psicología, que muchas personas tienen complejos, tienen traumas, tienen pues consecuencias psicológicas sobre violencia, tienen consecuencias psicológicas del temor. Entonces, estas emociones, estos afectos, incluso algunas enfermedades mentales, pueden producir, en todo caso, un detonante de la criminalidad. Y al estudiar estos fenómenos psicológicos que están en la mente del ser humano, podemos explicarnos el por qué existen algunas clases de crímenes. Las psicopatías, por ejemplo, ¿no? Las psicopatías relacionadas con la psiquiatría y la psicología. Los complejos y traumas, el temor, la ira, todas estas emociones, la psicología las estudia como parte del psique humano. Podemos encontrar entonces, con ayuda de la psicología, la explicación de por qué en determinadas circunstancias una persona aparentemente normal puede tomar una actitud criminal. Quizá la furia, quizá la tristeza, quizá la pena, quizá la angustia, quizá el estado de necesidad de protegerse o de proteger a un ser amado puede ser detonante de un acto criminal. La psicología entonces y también la sociología nos dan una serie pues de técnicas y una serie de criterios